Clics de Marketing Online, episodio 141. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 141 del lunes 15 de abril de 2019. Ya estamos a mitad del mes de abril. Programa en el que vamos a ver en qué consiste el benchmarking aplicado al SEO y cómo puede ayudarte a definir la estrategia de SEO de tu proyecto. Así que, comenzamos. El benchmarking, esta palabra que seguramente la puedes conocer o a lo mejor te suena algo rara, según la Wikipedia no es más que tomar comparadores o puntos de referencia o benchmarks, como los llaman los americanos, a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. Bien, esta definición de Wikipedia, que al final es una definición muy genérica, para que lo entiendas, aplicado a nuestra estrategia de SEO, el benchmarking no es más que ese proceso en el que establecemos puntos de referencia al comienzo de nuestra campaña de SEO. ¿Para qué? Para ver si estamos mejorando o estamos empeorando. Porque, lógicamente, al hacer este proceso al inicio de tu estrategia de SEO, te va a permitir comparar, porque al final, si no, siempre vas a estar viendo números absolutos que si no los pones en comparación con otra fase temporal, pues no vas a poder sacar conclusiones. Entonces, esto te permite comparar y hacer un seguimiento del progreso que estás haciendo con tu estrategia de SEO, pues un mes comparado con otro mes, un trimestre comparado con otro trimestre, incluso un año comparado con otro año. Aquí va a ser independientemente de la fase temporal que tú elijas o del rango temporal que elijas, pero sí que necesitas dos fechas para poder comparar y poder establecer si has subido en algún KPI o si por el contrario estás empeorando. Y este proceso, que no es más que coger, sentarte y analizar una serie de KPIs o de métricas de arranque para saber cómo está tu proyecto en esta fase inicial, pues lógicamente te brinda mucha información clave sobre las áreas en las que necesitas concentrarte más o que requieren más iniciativa por tu parte para avanzar de cara al inicio de la estrategia de SEO. Bien, una vez que sabemos qué es esto del benchmarking, que no es más que, pues eso, poner un poco la base de la estrategia de SEO y de cómo está nuestro site, nuestro proyecto en el momento de arrancar esta estrategia de SEO, sí que tenemos que ver ciertos KPIs o métricas o fijarnos en ciertos KPIs o métricas para establecer, digamos, el punto de arranque en el que estamos, este punto inicial. Vamos a ver ciertos KPIs que deberías tener en cuenta. Al final, en un proyecto online, sobre todo en un proyecto online que estamos monetizando, el primer KPI o el más importante van a ser los ingresos, es decir, cuánto estás facturando a través de tu site o de las ventas que proceden a través de tu site. Pues ese sería el primer KPI, el nivel de ingresos o la cantidad de ingresos a día de hoy en tu web. Porque dentro de unos meses seguramente puedes tener más ingresos y eso te permitirá comparar con este punto inicial. Siguiente KPI, el tráfico orgánico, es decir, el tráfico que te está proveyendo en este momento Google, que al final es el principal motor de búsqueda. Por lo tanto, todo ese tráfico que llega a través de motores de búsqueda, léase Google. Pues bien, tenerlo controlado, es decir, cuánto tráfico te está proveyendo al día el motor de búsqueda principal que tenemos en España. Otro punto a controlar sería el tráfico referral, es decir, el tráfico que te está entrando por enlaces desde otros sitios web. Seguramente será menor o bueno, dependiendo del proyecto, incluso a veces puede ser mayor que el tráfico orgánico, pero lo normal es que el tráfico orgánico siempre sea mayor, es decir, que el tráfico que te entra en tu site siempre sea por búsqueda orgánica y luego tengas cierto tráfico a través de referral, porque al final el tráfico que entra, por ejemplo, a través de redes sociales es una parte del tráfico referral, pero se considera también tráfico referral. Entonces, tener controlado eso, qué porcentaje del tráfico, qué cantidad de tráfico te está entrando a través de otros sites, es decir, que están haciendo enlaces de tu web. Por lo tanto, hay que tenerlo también controlado. Otro punto, la cantidad de landings o de URLs que están consiguiendo tráfico orgánico. De toda la arquitectura de tu sitio web, cuáles son las páginas que realmente están trayendo tráfico y cuáles no te están trayendo nada de tráfico orgánico. Porque seguramente las que te están trayendo tráfico orgánico será mucho más fácil optimizarlas porque ya están consiguiendo tráfico y te podrás centrar sobre todo en aquellas páginas u URLs que no están consiguiendo nada de tráfico orgánico. ¿Por qué no están consiguiendo tráfico orgánico? Pues eso es lo que hay que mirar en este punto inicial.
Otro punto, la cantidad de palabras clave, por ejemplo, que tienes en el top 20, ¿vale? A través de herramientas que ya hemos visto en episodios anteriores, como puede ser SEMrush, como puede ser Ahrefs, puedes ver qué palabras clave o para qué palabras clave estás posicionando que están esas URLs dentro del top 20 de resultados o del top 10 de resultados. Pues bueno, es un punto a tener en cuenta porque lógicamente si estamos en la fase inicial de nuestra estrategia de SEO vamos a tener muy pocas y será muy fácil de controlar, y lógicamente lo que vamos a querer es poco a poco ir teniendo más palabras clave dentro de ese top 20 de resultados. Otro punto a tener en cuenta, el número de páginas vistas dentro de tu site. Pues esto, te vas a Analytics, vas al informe de audiencia, seleccionas la fecha de hoy, por ejemplo, o la de ayer, para ver el día completo y ves cuántas páginas vistas han hecho tus usuarios durante ese día. ¿Vale? Es un punto a tener en cuenta para ver el consumo que hacen esos usuarios. Relacionado, también en Analytics debes mirar la tasa de rebote, es decir, cuánto tienes ahora mismo de tasa de rebote. Está por debajo del 25%, lo que sería algo súper bueno. Está por debajo del 50%, lo que podríamos considerar incluso bueno, es decir, que de cada 2 personas que entran en tu site, una rebota y la otra continúa. Está por debajo del 75%, que ahí ya sería algo pues regular, porque al final estamos diciendo que, o la tasa de rebote te está diciendo que de cada 4 personas que entran, 3 se da la vuelta, no continúan en el site y solamente una continúa navegando. Y por último, tener una tasa de rebote por encima del 75% pues ya sería muy mala, porque eso requiere, o eso nos está indicando que de esas 4 personas o de esas 100, ¿vale? Ponte por el ejemplo, de esas 100 personas que entran en tu site, más de 75 personas rebotan, es decir, se van y solamente menos de 25 continúan navegando. Por lo tanto, hay algo en tu site que no les convence para continuar navegando. Entonces, es algo a revisar y a trabajar sobre ello, pero sobre todo tener este punto inicial para saber dónde estamos y ver si estamos mejorando, es decir, si vamos bajando esa tasa de rebote, o si estamos empeorando, es decir, si se está subiendo esa tasa de rebote. Otro KPI, otra métrica que debes controlar dentro de Analytics, que es el tiempo de permanencia en página. ¿Cuánto tiempo están tus usuarios navegando por tu site? De media, pues lo mismo. Vete al informe de audiencia de Analytics y ahí tienes esta métrica para poderla controlar. Luego, la cantidad de enlaces que provienen de otros dominios raíz. Ya hemos explicado en la semana pasada y la semana anterior cómo ver o de dónde sacar este dato y qué herramienta utilizar. De todas formas, os dejo enlazados los episodios en las notas del programa para que podáis tener la referencia. El click-through rate, es decir, la tasa de CTR que tenemos en nuestro site o por cada una de nuestras URLs, pues tener un poco ese punto de referencia de cómo está el CTR dentro de nuestro site. Y luego, fuera de lo que sería la propia analítica de nuestro sitio web, tendríamos que definir o ver en qué punto estamos en la presencia en redes sociales, es decir, en qué redes sociales tenemos cuenta, qué número de seguidores, qué número de followers, etcétera, tenemos, más que nada para tenerlo controlado y saber desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Y por último, pues las distintas clasificaciones que tenemos para palabras claves específicas, ¿vale? Pues en qué posición están las palabras que a nosotros más nos puedan interesar cuando hemos estado haciendo todo este background estos últimos días. Luego, una vez que ya hemos definido cuáles son las métricas a controlar y en qué estado están cada una de ellas, tendríamos que ver los objetivos de SEO que nosotros tenemos para nuestro site. Es decir, con nuestra estrategia de SEO, ¿qué queremos hacer? Aumentar el volumen de tráfico orgánico para así, lógicamente, tener más usuarios y aumentar los ingresos. ¿Queremos, por otra parte, aumentar nuestra influencia de marca, nuestro branding? ¿O simplemente queremos mejorar nuestra reputación online? Pues bueno, serían objetivos distintos y lógicamente nuestras acciones luego posteriores van a ser distintas, porque no es lo mismo aumentar el volumen de tráfico que controlar la influencia del branding o el manejo de la reputación. Serían acciones a realizar luego después, pues distintas. Y por último, tendríamos esos objetivos de SEO, pero que no son tan productivos. Es decir, objetivos de SEO que están más ligados a métricas o a rankings. Pues bueno, al final, esto es como todo. Tampoco hay que volverse loco con las métricas, con los rankings, pero bueno, está bien tenerlos controlados de origen y ver si estamos mejorando con el paso de las semanas y de los meses. Pues, por ejemplo, ver en qué punto estamos ahora mismo del PageRank de Google, ver en qué punto estamos ahora mismo en nuestra autoridad de dominio, ver qué índice de confianza tenemos o ver cómo están los rankings de nuestras distintas palabras clave. Con esto, con toda esta evaluación y con toda esta anotación de las distintas métricas y objetivos que queremos, tendríamos hecho nuestro benchmarking de arranque para nuestra estrategia de SEO o para la estrategia de SEO de tu proyecto. Es algo que deberíamos hacer todos cuando estamos empezando a trabajar en el SEO,
para saber si realmente estamos mejorando o no, porque si no tenemos este punto de arranque es difícil luego medir o saber si lo que estamos haciendo nos está funcionando, está mejorando o no. Y además es mucho más difícil luego saber qué palanca hemos tocado que ha hecho que mejoremos o qué palanca hemos tocado que ha hecho que empeoremos. Por lo tanto es algo básico, muy sencillo de hacer, al que os animo a todos a que hagáis cuando empecéis a hacer vuestra estrategia de SEO. No lleva más que un par de horas o una mañana, dejarlo todo definido y tenerlo siempre a mano para ir luego comparando pues mes a mes, trimestre a trimestre o año tras año. De todos modos, si tienes cualquier duda, pues ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify o por tu me gusta y comentario en iVoox. Que si lo dejas, me ayudarás a subir los rankings y harán que este podcast cada vez lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana martes con un nuevo Click de Marketing Online. Hasta entonces, ¡feliz lunes!